Continuamos con estos temas que habíamos elegido ayer con respecto a estos textos sapienciales, particularmente el libro de los Proverbios. Como oración para ambientarnos en este encuentro, unos versos del Salmo 104, un salmo también que tiene características sapienciales, porque es la experiencia que hace el orante, el salmista, cuando contempla el mundo, ante la creación. Es como si el salmista hubiera estado presente en el momento de la creación, o en algún momento de aquellos 7 días, donde dice la Escritura que Dios creó el mundo, ¿no? Entonces el salmista, admirado y asombrado por la obra de Dios, dice lo siguiente: «Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Cantaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, celebraré a mi Dios. Que mi canto le sea agradable, y yo me alegraré en el Señor». Este es el Salmo 104, un salmo admirable, porque para el salmista la creación es un acontecimiento, es un hacerse, en donde todas las criaturas están respondiendo a la palabra del Creador, ¿no? Dios aparece ahí como un arquitecto, como un agricultor, como un diseñador, ¿no? Como el jefe de familia, como alguien que va dirigiendo un gran concierto, el concierto de la creación, ¿no? Bueno, el salmista deja entrever esta experiencia, ¿no? Por eso también es un texto para rezarlo, para leerlo, para meditarlo, el Salmo 104. Lo ponemos como introducción de este encuentro. Pero continuamos con los proverbios, ¿no? Vamos a ver el comienzo de este libro. Decíamos ayer que la sabiduría de Israel está puesta bajo la imagen del Salomón, el rey sabio, ¿no? Y por eso justamente el libro comienza poniendo este marco, ¿no? Este título, ¿no? Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, ¿no? Y pasa a presentar la finalidad de la obra. ¿Para qué ha puesto por escrito esta colección de proverbios, ¿no? Para conocer la sabiduría y la instrucción, para entender las palabras profundas, para obtener una instrucción esmerada, justicia, equidad y rectitud, para dar perspicacia a los incautos y al joven ciencia y reflexión, para entender los proverbios y las sentencias agudas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Que escuche el sabio y acrecentará su saber, y el inteligente adquirirá el arte de dirigir. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Estos son los primeros 7 versículos del comienzo del libro de los Proverbios, ¿no? Si prestamos atención, vamos a descubrir esta intención que tiene el sabio, ¿no? Ante todo, decíamos ayer, es una oferta de virtudes. Hoy día, en estos tiempos, no se habla tanto de virtudes, no atraen tanto las cualidades de una persona, el obrar bien de las personas. Entonces, a esos se dirige el sabio, ¿no? Para que los incautos, para que los jóvenes alcancen
perspicacia, reflexión, para que sepan discernir, ¿no? Y sobre todo para que logren esto, ¿no? La virtud de la justicia, de la equidad y la rectitud, ¿no? Esta es la oferta que nos hace el sabio, ¿no? No es un conjunto de conocimientos o de teorías, ¿no? El programa que presenta el sabio es un proyecto para vivir bien, para saber vivir, ¿no? Aunque igualmente él propone, ¿no?, el éxito, el bienestar, propone ante todo una exigencia, el de ser justos, saber ser justos, ¿no? El sabio es un justo, un hombre justo, porque busca justamente la justicia en lo que dice y en lo que hace, ¿no? Lo sapiencial y lo ético son lo más importante, van de la mano, ¿no? En estos textos de la literatura sapiencial vamos a encontrar siempre una propuesta ética, el ethos del sabio, ¿no? Es esto, el ser justo, el ser bueno, el ser honrado, el ser sincero, el ser íntegro, ¿no? Son como los instrumentos que permiten al hombre saber dirigir su vida, ¿no? Lo que diríamos, el arte de saber dirigir la vida. Bueno, son las cualidades que nos permiten vivir bien, saber vivir bien. Por eso es tan importante el leer, el meditar y el comprender a dónde apunta el mensaje del sabio, ¿no? Y el versículo final, es el 7º, ¿no?, afirma este principio que es capital en toda la literatura sapiencial, ¿no?, que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría, ¿no? El temor de Dios, el respeto de Dios, la reverencia a Dios, la consideración de Dios es el principio, el comienzo de la sabiduría, ¿no? El sabio es un temeroso de Dios. Su sabiduría tiene un fundamento religioso. Es un creyente, pero no solamente un creyente que sabe que Dios existe, sino que vive según lo que Dios le dice. Él vive según lo que cree. Por eso, más que un practicante, es un pensante. El sabio piensa y pone por obra su fe, su relación con Dios. Los sabios no hablan recurrentemente de la ley, del culto, de preceptos, pero sí tratan de captar lo que Dios les está diciendo a través de la naturaleza, a través de la relación con los semejantes, a través del obrar de ellos mismos. El sabio busca justamente encontrar a Dios en las cosas, en la naturaleza, en la creación. Y se conduce entonces por esta actitud fundamental, el respeto y la reverencia a Dios. Para el sabio, el hombre ha sido creado justamente para conocer, alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Por allí va esta instrucción, esta ciencia que indica el autor de los proverbios, el ser fiel a Dios, el servir a Dios. Ese respeto a Dios es el principio de todo su comportamiento y es un pensamiento que se repite en toda la literatura sapiencial. Proverbios, lo repite aquí, lo va a repetir en el capítulo 9, comienzo de la sensatez es el respeto al Señor. En el capítulo 15, versículo 33, respetar al Señor es escuela de sensatez. También Job va a hablar al respecto en el capítulo 28, versículo 28. Respetar al Señor es sensatez,
es sabiduría. El Salmo 111, versículo 10, primicia de la sabiduría es el respeto del Señor. Y el eclesiástico, el predicador, ¿no? Principio de la sabiduría es respetar al Señor. Esta es entonces la frase final que recalca el sabio. El temeroso de Dios, ese es el sabio, ese es el que sabe comportarse, el que sabe estar parado delante de Dios y vivir según su propia dignidad. Y agrega algo, un detalle que va a adquirir valor en todo el libro de los Proverbios, ¿no? Así como el sabio teme a Dios y se deja enseñar por la sabiduría, el necio hace todo lo contrario, desprecia la sabiduría y toda instrucción. A lo largo de todo el libro de los Proverbios va a aparecer esta tensión, este conflicto, ¿no? La sensatez enfrentada a la necedad, el sabio frente al ignorante. Decíamos ayer, la literatura sapiencial es toda una protesta, ¿no?, contra el ignorante o el necio, que desprecia justamente este don que Dios le ha dado, este camino que Dios le propone, ¿no? Y afirma algo importante, dice: para el sabio, el necio no tiene remedio, porque ya ha preferido la ignorancia, la tiniebla, la locura, la insensatez. Esto lo viene a señalar entonces más adelante en el capítulo 9 de los Proverbios, que vamos a considerar a continuación. En ese capítulo 9, el autor presenta dos textos perfectamente paralelos, perfectamente armados, ejemplificando estas dos actitudes, la sensatez y la necedad. En ese capítulo 9, al comienzo, en los versículos 1 al 6, aparece la señora sensatez o la dama sensatez, la sabiduría, ¿no?, que realiza su obra, y lo dice de esta manera: la sabiduría edificó su casa, talló sus 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino y también preparó su mesa. Ella envió a sus servidoras a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad: el que sea incauto, que venga aquí. Y al falto de entendimiento le dice: vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezclé. Abandonen la ingenuidad y vivirán, y sigan derecho por el camino de la inteligencia. Esta es la invitación que hace la dama sensata, la sabiduría, ¿no? Y luego, en los versículos 13 al 18, prosigue el autor: la invitación de la necedad. La señora necedad es turbulenta, es estúpida y no sabe nada. Ella se sienta a la puerta de su casa, en una silla, sobre las alturas de la ciudad, para gritar a los transeúntes que van derecho por el camino: el que sea incauto, que venga aquí. Y al falto de entendimiento le dice: las aguas robadas son dulces, y el pan quitado a escondidas delicioso. Pero él no sabe que allí están las sombras y sus invitados en las profundidades del abismo. Estos son los dos textos que les propongo a consideración del capítulo 9, ¿no?
Los versículos 1 al 6 habla la sabiduría, habla la sensatez personificada. Y en los versículos 13 al 18, la señora necedad. Leyendo con atención estos textos, nos vamos a dar cuenta que el autor los ha compuesto con mucho cuidado, pero en un perfecto paralelismo, ¿no? Tienen la misma extensión, usan casi las mismas palabras, ¿no? Hay una intención puesta ahí, ¿no? Son textos prolijamente armados, escritos, ¿no? Como si fueran dos partes de la misma realidad, una vital, la otra mortal, ¿no? Una luminosa, la otra oscura. Nos tenemos que preguntar cómo es doña sensatez, cómo es la dama sabiduría, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Es muy laboriosa, porque dice, ha edificado una casa de 7 columnas. Hay muchas interpretaciones acerca de lo que significa estas 7 columnas, ¿no? Supone una especie de mansión, parece que es una casa grande, sólida, segura, ¿no? Parece un templo, porque el lenguaje que la sigue, ¿no? Ha inmolado sus víctimas, ha mezclado su vino, también ha preparado una mesa, estaría como evocando tal vez un banquete sagrado, donde hay sacrificios de víctimas, donde se mezclan los vinos, ¿no? Y se preparan manjares. Pero más allá de esto, bueno, la idea es esto, ¿no? Ha preparado algo valioso, importante, en un lugar importante. Y por eso envía a sus servidoras para anunciar a toda la ciudad su invitación. Y esta invitación está hecha a los incautos, a los faltos de entendimiento, para comunicarles su sabiduría. Y su mensaje es este: abandonen la ingenuidad y vivirán, sigan derecho por el camino de la inteligencia, ¿no? Haciendo eco al comienzo del libro de los Proverbios, ¿no? La casa de la sabiduría es una casa inteligente. Hoy se habla mucho, ¿no?, de las casas inteligentes por los artefactos, por los mecanismos tecnológicos, ¿no? Sin embargo, la sabiduría ofrece una casa inteligente por lo que se puede aprender en ella, por lo que se escucha en ella, por lo que se propone, ¿no? Esta oferta de sensatez, este camino de la rectitud, de la justicia, de la equidad, este saber discernir, el saber leer, el saber ver, ¿no? La contrapartida de esta casa de sabiduría es la que el autor llama la señora necedad. Leemos el comentario que le hace el sabio en el capítulo 9, en los versículos 13 al 18. ¿Cómo es esta señora necedad? Es turbulenta, es estúpida, no sabe nada. Está sentada a la puerta de su casa. Está sentada en su silla y en un lugar alto de la ciudad. Y ella grita a todos los que pasan. Ella no envía mensajeras, simplemente espera a los transeúntes y les grita. Y le hace su propia invitación, con las mismas palabras que la sabiduría. Ella también llama a los incautos, a los faltos de entendimiento, pero su mensaje es distinto. Las aguas robadas son dulces y el pan quitado
a escondidas es delicioso. El texto, el último versículo, va a terminar con un comentario que hace el sabio, refiriéndose a la casa de Doña Necedad, ¿no? Ellos no saben que allí están las sombras, los que entran en esa casa. No saben que allí están las sombras y sus invitados en las profundidades del abismo. Es como si fueran a desaparecer, como si fueran a morir todos los que entran en ese lugar, ¿no? Estos consejos que da Doña Necedad, ¿no? Las aguas robadas, el pan quitado, ¿no? Como aconsejando lo fácil o lo ilícito, lo que no está permitido, el menor esfuerzo posible, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de estas imágenes, de estas comparaciones, ¿no? ¿Qué quiere enseñarnos el sabio? Que la sabiduría invita a los faltos de experiencia para sacarlos de la ignorancia, para conducirlos por un camino de rectitud, de prudencia, de vida. Mientras que la necedad, por el contrario, se aprovecha de los inexpertos para engañarlos y para conducirlos al fracaso final. La sabiduría ofrece un camino de vida, la necedad ofrece un camino al abismo. Bueno, son dos imágenes, ¿no?, que uno tendría que intentar traducir. Bueno, ¿cuál es el mensaje de fondo? Se habla de dos banquetes, dos casas, ¿no?, donde se ofrece un alimento. Uno tendría que traducir esto y diciéndome, ¿cuál es el alimento que yo consumo cada día, intelectualmente, espiritualmente, ¿no? Así como uno dice, hay comida chatarra o comida basura, hay también lecturas, noticias, pensamientos, palabras que son basura o que son chatarra, que no alimentan. Tal vez nos llenen, pero no nos alimentan, ¿no? ¿Cuáles son los mensajeros que yo escucho a diario? Los mensajeros, las noticias que recibo, ¿no? ¿Qué me ofrecen, ¿no? Hoy día la tecnología, como lo estamos usando, como la estamos usando, se ha vuelto una gran mesa donde se nos ofrece de todo, un gran banquete, un inmenso banquete, ¿no? Se nos ofrece lo bueno, lo engañoso, lo hermoso, lo seductor, lo atractivo, también lo nocivo, lo dañino, lo que no sirve, pero entretiene, atrae, digamos. Entonces uno puede quedar lleno, saciado con todo lo que ha recibido, pero ¿queda realmente alimentado? ¿Queda iluminado? La inteligencia, el espíritu, ¿queda realmente iluminado? Estas imágenes entonces piden, esta traducción. Yo recordaba un texto de Agustín, hablando de este banquete de la sabiduría, que prepara su casa de 7 columnas, ¿no? Una forma de interpretar esas 7 columnas es pensar justamente en los dones del Espíritu Santo. En un sermón, el sermón 11, donde San Agustín comenta los dones del Espíritu, los enumera y dice un poco la función que tienen y que tal vez podrían ayudarnos a hacer esta traducción de estas imágenes, ¿no? Los 7 dones del Espíritu Santo: el espíritu de sabiduría, de entendimiento, el espíritu de previsión, prudencia, el de la fortaleza,
el espíritu de conocimiento y la piedad, el espíritu de temor de Dios, para que seamos por el temor humildes, por la piedad compasivos, por el conocimiento discretos, por la fortaleza invictos, por la prudencia prudentes, por el entendimiento cautos, por la sabiduría maduros. El temor rechaza al orgullo, la piedad rechaza a la crueldad, el conocimiento a la indiscreción, la fortaleza a la debilidad, la previsión o la prudencia a la imprevisión, el entendimiento a la imprudencia, la sabiduría a la necedad. Y termina Agustín diciendo: qué buenos remedios los que curan tan malos tumores. Bueno, una forma de poder interpretar estas imágenes que nos brinda el sabio, ¿no? Culminamos este encuentro volviendo a la oración de San Pablo, ¿no? Dirigiéndose al Dios, el único sabio, ¿no? Que por medio de Jesucristo sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén.